Sintoniza por los 96.5 MHz Ecos del Bosque todos los jueves a las 7:30 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche. Deberías pisar como puma. Por Ondas de Jardín, la radio de la Villa Encantada. No deberías volar como búho. Estás escuchando Ecos del Bosque, un espacio radial de la Corporación Agroambiental Verde Agua, creado para descubrir la magia de los bosques, aprender sobre reservas naturales, la biodiversidad de Jardín y el suroeste, y compartir historias que inspiran a cuidar el agua, el aire, el suelo y la vida que nos rodea. En cada episodio encontrarás experiencias de conservación y educación ambiental, mensajes que nos recuerdan que todos somos parte de un gran ecosistema, nuestro planeta Tierra. Ecos del Bosque. Como oso en la niebla, ojos de nube deberías pisar. Hola a todos los que se conectan a Ecos del Bosque. Este es un espacio para escuchar, aprender y dejarnos inspirar por quienes cuidan la vida. Hoy hablaremos con un invitado que ha venido impulsando la transformación ambiental en nuestro territorio. También viajaremos a la reserva del loro oreje amarillo ubicada en la vereda Ventanas, a 1 hora del casco urbano del municipio de Jardín, y recordaremos a través de una emotiva crónica a un jardineño que marcó la historia del suroeste protegiendo al loro oreje amarillo y a muchas otras especies. En esta parte del programa le damos la bienvenida a Adolfo Amezquita. Él es director científico de la Fundación Bioconservancy, para hablar de cómo se crea la Fundación en Jardín y cómo llega a la Mesenia una iniciativa de conservación. Bienvenido. Mi nombre es Adolfo Amezquita. Soy biólogo y actúo como el director científico de la Fundación Bioconservancy desde el 2020. La fundación fue creada en el año 2005 por nuestro director ejecutivo Luis Mazariegos y conocida inicialmente como Fundación Colibrí. Unos años más tarde se creó la Reserva Natural Mesenia Paramillo, originalmente en el municipio de Jardín, pero que luego incluyó predios también de Andes, Río Sucio y Mistrató. ¿Cuál ha sido el objetivo de la fundación en el territorio y especialmente con la comunidad de ese sector? ¿Cómo llegaron a transformar sus vidas? El objetivo principal ha sido siempre adelantar un proyecto de conservación y restauración de los ecosistemas naturales que ocurren en nuestra área de influencia, es decir, bosque de niebla, subpáramo y bosque lluvioso. Para conseguirlo nos hemos enfocado, por un lado, en que la restauración sea hecha en conjunto con la comunidad que nos rodea, y por otro en que se adelante un riguroso proceso de investigación científica que sirva para orientar y validar nuestras decisiones de conservación. También hemos adelantado, con el apoyo de socios estratégicos como la Fundación Celsia y la Fundación Grupo Argos, proyectos para que alrededor de 80 hogares tuvieran filtros de agua y no necesitaran entonces quemar leña para hervirla. Este cambio de hábito reduce no solo la huella de carbono a nivel global, sino que reduce la propia exposición de las personas al consumo de leña, que aumentaría el riesgo de enfermedades respiratorias. Y ya con las familias de la vereda La Mesenia, que es la directamente aledaña a nuestra reserva, estamos finalizando un proyecto que dotará a sus 18 hogares de energía solar, beneficiando directamente alrededor de 62 personas. 15 de ellas son adultos mayores y 12 son menores de edad. Esto ha sido con apoyo de la Fundación Celsia. Tenemos grandes planes para aumentar o ampliar nuestro impacto positivo en los años que vienen. ¿Cómo ha sido la percepción de la comunidad con el tema de conservación, teniendo la presencia de la Fundación? El impacto de las actividades de la Fundación es evidente y a varios niveles. Estamos, por ejemplo, convencidos de que la comunidad ha cambiado su percepción sobre los valores reales de conservar. Entender que no se trata de una conservación por el hecho de conservar, sino que implica asegurar las fuentes y la calidad del agua, por ejemplo, para su consumo personal y sus cultivos. Mejorar su calidad de vida, ampliar sus propios ingresos y los horizontes laborales que algunos de los miembros tienen.
Nuestro proceso siempre ha estado acompañado de talleres sobre temas específicos, sobre las aves, sobre los árboles, inclusive los maderables, sobre la filtración de agua sin uso de leña, sobre la energía solar, todos liderados por nuestro educador ambiental Elber Ledesma y apoyados por la infalible Mónica. Háblenos ahora de las oportunidades que ha brindado la Fundación a las familias que se unieron a la idea de educar ambientalmente. Los beneficios para el sector y las comunidades aparecen de varias maneras. Algunos miembros de la comunidad trabajan directamente con nosotros. Un don Ubiel Rendón o Jorge Jaramillo, importantísimos para compartir su sabiduría sobre el bosque y la mejor manera de sembrar para restaurarlo. Otros más jóvenes como Alejandro Suárez y Alejandra Gudelo, que han tenido su propio proceso de formación como asistentes de investigación, con ayuda fundamental de la Iniciativa Nacional Conserva Aves. Y hoy en día son muy importantes y capaces de hacer no solo monitoreos de aves, también levantar parcelas de vegetación, desplegar y descargar cámaras trampa, grabadoras automáticas, registradores de microclima. Otro grupo de principalmente mujeres, que pertenece más o menos a unas 12 familias, construye y mantiene viveros comunitarios, que son los que suministran los árboles nativos que se utilizan para restaurar el bosque. Hasta ahora más de 260.000 árboles han sido suministrados por estos viveros comunitarios. La profesora de la Escuela Veredal, Catalina Restrepo, convirtió uno de estos viveros en su proyecto pedagógico y esta iniciativa fue recientemente reconocida con un premio. Otros miembros de estas familias nos ayudan por días en la siembra misma de los árboles para restauración, sin que tengan que abandonar sus cultivos propios. Ya completamos casi 400 hectáreas que originalmente eran pastizales y que al ser sembradas con especies de la misma región, aceleran su camino hacia la regeneración del bosque. Brevemente conocimos de la Fundación Bioconservancy, gracias a su director científico por acompañarnos. Esperamos tenerlo de nuevo en este espacio para hablar en detalle del gran impacto que han generado. Vamos a una pausa y de regreso podrán disfrutar una historia que marcó el proceso de conservación de especies en jardín. Estás escuchando Ecos del Bosque, porque cada acción deja huella. Sintoniza por los 96.5 MHz Ecos del Bosque todos los jueves a las 7:30 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche. Deberías pisar como puma. Por Ondas de Jardín, la radio de la Villa Encantada. No deberías volar como búho. Un cordial saludo para los oyentes de Ecos del Bosque. Mi nombre es Luis Miguel Vázquez, guardabosques de las Reservas Naturales de Monteloro, límites departamentales entre Antioquia y Chocó. La invitación a todos es apropiarnos de nuestro territorio, a seguir cuidando los bosques, las fuentes hídricas y las especies de fauna y flora que en ellos habitan, ya que nuestro departamento es potencia en biodiversidad. Agradecer infinitamente a la Corporación Verde Agua por el aporte a la conservación de estas montañas y los animo a seguir conectados con este espacio tan importante como lo es Ecos del Bosque, un programa que fortalece la educación ambiental. Recuerden, la conservación es tarea de todos. Escucha, aprende y conecta. Estás en Ecos del Bosque, un espacio para cuidar la vida. Gustavo Alberto Suárez fue un apasionado pajarero de jardín. Conocimos de él por su aporte en el hallazgo de los loros orejiamarillos e hizo parte de la creación de la Fundación Proaves, una iniciativa dedicada a proteger tanto la especie amenazada como su hábitat, la palma de cera. En palabras de su hijo Alejandro, escucharemos más sobre esta historia y el legado que dejó su padre en la conservación. Historias que nacen del bosque. Voces que cuidan la vida. Me siento feliz cada que salgo a pajarear a cualquier parte de Colombia.
pero me siento extremadamente feliz en este lugar porque es un sueño que yo tenía de poder conservar esta zona que estaba tan amenazada. Y me da mucha felicidad cuando vienen turistas, estudiantes que quieren conocer las aves y yo poder transmitir ese conocimiento que tengo a esas personas. Es como dejarles un recuerdo, yo diría que para siempre. Es una felicidad grandísima. Mi papá era un jardineño, él creció en estas montañas, pues toda la vida fue en estas montañas. Él era un aficionado por la naturaleza y los animales. Siempre tenía mucha hambre de conocimiento, él algo que le gustara siempre se atrevía a hacerlo. Si quería levantar marranitos levantaba, si quería volar parapente volaba parapente. Era alguien de mucho propósito y lo que se proponía hacía lo mejor por alcanzarlo. Mi papá como ser humano considero que era una persona muy paciente y muy decidida. Y era de las personas que trataba de aprender mucho para que, como decimos, nada le quedara grande. Pues como padre se esforzó a sembrar una semilla en los hijos, en la naturaleza, los animales, a mostrarnos la importancia de todo en general. Yo tuve la fortuna de acompañarlo muchas veces a trabajar con aves, a recolectar semillas y esos recuerdos pues son los que fortalecen cada vez ese amor y esa pasión que hoy en día tengo por esto, porque desde los 5 años que él nos levantaba temprano, vamos a abrir redes en ventanas, vamos a coger y él con todo el cariño y pues el amor de un padre nos mostraba especies endémicas, especies amenazadas y nos contaba de la importancia que estas tenían acá. Mi papá pues no toda la vida pensó en conservación, siempre tuvo un amor muy grande por el agro y los animales, ya que creció pues en una familia humilde y campesina. A finales de 90, principios de 2000, él era muy amante pues a cosas extremas y practicaba rappel, practicaba estas cosas con cuerdas y mediante eso llegó a Corantioquia, donde vieron sus habilidades y él pudo iniciar a hacer recolecta de semillas nativas. Creo que ese momento abrió muchas puertas, llegaron muchas personas que pudieron ver en él un potencial. Como sabemos, en los 2000 nos dimos cuenta de la importante presencia del oro oreja amarillo. Una salida en la parte alta del Alto de las Flores con José Castaño y Juan Lázaro Toro, creo que fue la base principal en la conservación aquí en Jardín. Y fue también el chispacito que le abrió a mi papá los ojos frente a las aves, frente a esos pajaritos que alguna vez de pronto en su niñez, en medio de todo mató con cauchera, encontró mejores formas de disfrutarlos y trató de mostrar la gran biodiversidad que tenemos aquí en Jardín. Cuando él entró a ese mundo de las aves, pues desde mi punto de vista, creo que empezó a darse cuenta de que esto era un punto muy especial y que compartíamos similitudes con lugares como Urrá o el Cerro Tatamá, que de pronto habían tenido mayor importancia pues científicamente, que habían tenido la fortuna de ser un poquito más explorados. Pienso que él comenzó a preguntarse, pero si en el páramo del Sol encontraron este colibrí, solo se conoce allá, ¿por qué no lo buscamos acá cerca? Y creo que esas dudas fueron las que permitieron que él buscara recursos y que se encontrara con personas dispuestas a entregar esos recursos por el conocimiento de estas especies. Hoy en día se siente bien especial ver doctores, ver profesores de la universidad que lo recuerden con tanto cariño y que uno en algunas conversaciones llegue
hablar de él y diga, es que Gustavo era el teso de esto, él me enseñó esto, él me enseñó esto. Y personas que han logrado y se han esforzado también por continuar en la academia lo recuerden de esa forma. Es un orgullo que uno no encuentra cómo expresarlo. Dejó mucho en su círculo, en sus vínculos. También incentivó esa misma semilla como en mí, como en muchas otras personas de acá del pueblo, muchos otros jóvenes que de una u otra forma tuvieron la fortuna de aprender muchas cosas de él. La conservación en jardín, pues siento que en este momento va por muy buen camino y por lo mismo considero que pues como jóvenes debemos aprovechar este momento. A mí me gustaría mucho poder transmitir lo que de alguna forma él me transmitió a mí en la niñez, como poder mostrar la importancia de este territorio a las nuevas generaciones, abrir esa ventanita como al monte, a la naturaleza. Estoy enfocado en aprender, en convertirme en ese puente entre el territorio y la academia y compartir muchas cosas que mi papá dejó para la conservación en el territorio. Dando un vistazo a lo que él fue desde la conservación, encontré distintos artículos y distintos datos que me parece interesante compartir en un futuro. Va a llegar el momento en que pueda estudiar una carrera y enfocarme más en el tema y trabajaré porque el trabajo de mi papá llegue a más personas en este momento. Yo sé que las personas que lo conocieron y que lo recuerdan saben de la importancia de su labor, que su labor pueda trascender y que varias cositas que quedaron en borrador, ya yo o la comunidad pueda llevarlas aún más allá. Escucha, aprende y conecta. Estás en Ecos del Bosque, un espacio para cuidar la vida. Gracias a Alejandro por compartir con nosotros en Ecos del Bosque. Vamos a una pausa y desde la distancia también tendremos amigos y compañeros del camino de la conservación y la educación de Gustavo para hablarnos más sobre su aporte. Escucha, aprende y conecta. Estás en Ecos del Bosque, un espacio para cuidar la vida. Sembrar un árbol es mucho más que poner una semilla en la tierra, es darle vida al futuro. Primero elige un lugar adecuado donde la planta pueda crecer libremente. Abre un hoyo generoso, lo suficientemente profundo para que las raíces respiren y se expandan. Luego afloja la tierra del fondo, lo que llamamos repicar, para que el árbol encuentre un suelo suave que le permita enraizarse con fuerza. Con cuidado retira la bolsa del macetón, procurando no dañar las raíces, y colócalo en el centro del hoyo. Asegúrate de que el cuello de la raíz quede cubierto, pero sin enterrar demasiado el tallo. La planta necesita equilibrio entre la tierra y el aire. Finalmente, compacta suavemente el suelo alrededor y riega con abundante agua. Recuerda que la mejor época para sembrar es antes o durante la temporada de lluvias y en los meses secos mantén el árbol húmedo al menos 2 veces por semana. Cada gota de agua, cada puñado de tierra y cada árbol sembrado son un regalo para el planeta. Hola, mi nombre es Dani López, soy guía profesional en turismo y tecnóloga en producción agroecológica. Quiero invitar a los oyentes para que sigan conectados a Ecos del Bosque y puedan seguir aprendiendo de conservación ambiental. Saludos desde Jardín. Estás escuchando Ecos del Bosque, porque cada acción deja huella. Hola, buenas tardes, habla José Fernando Castaño de la vereda San Bartolo. Hoy quiero compartir un poco de mi experiencia al lado de Gustavo Alberto Suárez Osorio, o Tavo, como le decíamos cariñosamente. Yo me conocí con Gustavo como en el 2000, sabíamos quiénes éramos obviamente, pero de niños y de jóvenes no nos encontrábamos porque Gustavo vivía en la Tierra Fría, como entre límites de Jericó con Jardín. Ya nos vinimos a conocer ya adultos. Y por cosas del destino, Gustavo se acercó a la Junta Directiva del Acueducto Multiveredal, de la cual yo era parte en esa época, para pedir permiso para hacer un estudio de botánico en la reserva, con
el Jardín Botánico de Medellín y con Corantioquia. Gustavo en esa época hacía parte de un proyecto de árboles semilleros de Corantioquia, y Gustavo desde niño ya tenía como toda esa experiencia en la montaña. Entonces hicimos una salida en diciembre del 2000 junto con Juan Lázaro Toro de Corantioquia y con un par de estudiantes del SENA, de técnica forestal. Esa fue pues como nuestra primera salida como tal, y fue muy significativa porque en esa salida encontramos 2 nidos activos de loro orejiamarillo. Y Juan Lázaro Toro, también miembro de la SAO, de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, sabía que había un proyecto para conservar e investigar pues este loro en el Tolima. No se sabía, o la ciencia no tenía pues reportes de que este loro estaba en la cordillera occidental, o sea en Jardín, ahí donde está en este momento pues ya todo el estudio, todo el proceso de conservación que se ha tenido. Juan Lázaro fue el enlace entre las personas que lideraban este proyecto y Jardín para que se abriera un capítulo nuevo del proyecto en Jardín, y Gustavo fue a su vez el enlace entre Corantioquia, que fue un apoyo por mucho tiempo del proyecto, y las personas que iniciamos a trabajar con el loro orejiamarillo en Jardín, incluyendo pues a Gustavo. Entonces Gustavo era parte del tiempo Corantioquia, parte del tiempo proyecto del loro orejiamarillo. Esa fue pues como la excusa de estar caminando juntos y aprendiendo juntos el tema pues de las aves, que básicamente fue muy simultáneo como ese encarrete, porque ya teníamos una especie que nos llevó a hacer muchas salidas de campo juntos. Básicamente yo tengo que agradecerle demasiado a Gustavo, porque Gustavo conocía muchas familias, fincas, personajes de la Tierra Fría, donde necesitábamos hacer monitoreo, tomar datos, recoger semillas, dejar información, trabajar. En esa época en que había un status quo de orden público complejo pues en Jardín. Gustavo era bombero voluntario y Gustavo servía pues hasta para remedio, porque Gustavo tenía experiencia con todo. Fue como un mentor para nosotros, pues ahí me incluyo con Pablo y yo, porque nos enseñó esa parte de Jardín que yo no conocía tan bien. Mi nombre es Ana Cristina Velázquez Hidárraga, soy docente de la Institución Educativa Rural Miguel Valencia. También hago parte de la Corporación Verde Agua desde sus inicios. Yo conocí a Gustavo cuando trabajaba en una fundación ambiental, en esa época Fundación ProAves. Yo era la educadora ambiental y ahí tuve la oportunidad de compartir con él diferentes momentos que fueron muy gratificantes y que hoy los recuerdo con mucho cariño. Era una persona súper alegre, súper amable, siempre dispuesto a colaborar, a enseñar, digamos, sin necesitar algo a cambio como tal. O sea, lo enseñaba de corazón, por gusto, lo hacía con pasión. Era inspirador. Como observador de aves, los que lo conocimos, pues para mí, por ejemplo, era uno de los referentes más importantes, al igual que otros compañeros que tuve en la Fundación ProAves. Pero él en el municipio de Jardín era como ese referente para decir, si quiere buscar a alguien experto en aves, si quiere saber más sobre ese tema, busquen a Gustavo Suárez, que ese es el que les va a decir todo súper bien. Entonces, como profesional también era ese gran referente. Como les digo, era súper experto en ese tema, y no solo en ese tema, en otros temas de conservación ambiental, de árboles, de fauna, en muchísimos temas. Pero pues yo lo recuerdo mucho por la parte de las aves. Por ejemplo, dentro de ProAves, Gustavo coordinó durante 3 años una estación de monitoreo y anillamiento de aves residentes y migratorias. Para eso fuimos entrenados, pues porque también hicimos el entrenamiento juntos, pero Gustavo, con esa capacidad de síntesis y de aprendizaje que tenía tan especial, se convirtió en el mejor anillador de ese programa de 9 sitios en Colombia. Jardín era uno, pues el suroeste. Entonces Gustavo se convirtió pues como en un maestro de muchos estudiantes universitarios que pasaron por Jardín, pasaron por la Mesenia, pasaron por los puntos que él tenía para hacer monitoreo, que muchos recuerdan que era un monitoreo donde se capturaban las aves, se tomaban datos, medidas, se anillaban pues con un programa internacional de anillamiento, se fotografiaban y todo eso iba a unas bases de datos. Era un proyecto muy fascinante. Entonces Gustavo siempre tenía como esa facilidad y ese interés de enseñar. Gustavo cautivó a varios estudiantes de pregrado que hoy en día son profesores universitarios en Colombia y en otros países. Pues Gustavo era
campesino. Gustavo validó la secundaria, en la nocturna y todo, entonces no tuvo como la posibilidad de tener una educación superior, pero sí fue entrenado y aprendió varios aspectos de la ornitología y la ingeniería forestal que lo llevaron a desarrollar varios proyectos o a implementarlos o a ser el coordinador. Entonces él siempre quería compartir, con una gran capacidad de síntesis, sin carreras encima, pero con la capacidad de entender, de absorber, de leer y de conectar muchas historias para poderlas compartir. Gustavo siempre buscaba enlazar a Jardín con instituciones en pro pues, de la conservación, instituciones como el Jardín Botánico de Medellín. Entonces Gustavo también fue clave en esa consecución de la reserva que tiene hoy en día en Jardín, el Jardín Botánico. También el proyecto que inició ProAves en la Mesenia de monitoreo de aves, que posteriormente se convirtió en la reserva de la Fundación Colibrí, que hoy en día se llama Fundación Bioconservancy. Gustavo sabía la importancia de esos sitios, entonces siempre buscaba conectar a las personas claves o a las instituciones claves con esos espacios. Gustavo sembró como esa semilla y Gustavo es un referente pues. El caso de Gustavo es un caso muy particular, ese espíritu campesino, luchador, consciente de los dos mundos en los que vivió, el mundo depredador cazando, talando, y después el mundo conservacionista enseñando, promoviendo el estudio de lo que hay en el territorio. Entonces eso fue muy bonito. Por eso Gustavo es un referente de conservación en el suroeste de Antioquia. Era admirable ver cómo él solo con escuchar el canto de una ave ya sabía de qué ave se trataba, inmediatamente identificaba cuál era el ave, cuál era su nombre, todo. Entonces era súper preciso en eso y era algo que, como les digo, era admirable para mí. Me motivaba mucho a querer estudiar más sobre las aves, a aprender más y poder de pronto llegar uno a avanzar en esa identificación tanto como él, aunque uno sabe que eso era pues algo muy complejo porque el estudio es de demasiados años, pero él tenía como ese don. Entonces era eso como lo que a mí también me llamaba mucho la atención de él en cuanto a esa parte de la observación de las aves. Bueno, yo creo que para él conservar el medio ambiente era como dejar un legado, una huella, era aportar para que el patrimonio natural estuviera protegido, para que futuras generaciones pudieran disfrutar de ellos, para también promover como ese amor por el cuidado ambiental, por conocer el territorio. Y de hecho pues ese legado lo vemos reflejado hoy en sus hijos, en su familia, en otros jóvenes, en otras personas que hoy en día ya también se desenvuelven en ese mismo ámbito de la conservación. Entonces eso es lo que creo que quería también él dejar con esa pasión y con esa entrega que hacía su labor, y era precisamente ser como un motivador para que otras personas también conservaran. Los proyectos que desarrollamos como tal, uno de los principales fue el de la protección del oro oreje amarillo, realizando diferentes actividades de educación ambiental como campañas en las instituciones educativas, con la comunidad en general, campañas de conservación de las aves migratorias, de las aves de nuestro municipio, en la campaña que protegía la palma de cera en el Domingo de Ramos como tal, capacitaciones a niños y a jóvenes sobre la fauna, sobre su importancia. Y Gustavo en lo personal, porque compartimos muchas salidas juntos de un día, salidas en carpa a anillar aves, a investigar loros, a investigar el colibrí del sol en los farallones del Citará, en Urrao. Entonces nos volvimos supremamente confidentes, nos ayudábamos, nos colaborábamos y fuimos grandes amigos. Entonces esa amistad y esa experiencia de Gustavo que tenía en tantos recorridos como cazador, como aserrador, en sus viajes, padre de familia. Entonces a mí en lo personal me ayudó mucho porque fue, aparte pues de mi mentor, fue mi gran amigo durante todo ese tiempo. El legado para mí es toda esa experiencia que él dejó, esa inspiración para querer conservar la biodiversidad, para querer conocer nuestro territorio. Ese legado
es esa huella que él dejó, esa motivación para muchos, que aunque de pronto ya no estemos tan involucrados en el tema de la conservación, desde nuestros quehaceres continuamos aportando y haciendo lo que podemos para la conservación del medio ambiente. Entonces es ese referente, como ya lo he mencionado, esa inspiración para quienes desean aventurarse en el mundo de la conservación. Mi principal mensaje para quienes me escuchan es que cada uno tenemos algo que aportar siempre, desde nuestra vida cotidiana, ¿sí? Niños, jóvenes, adultos, desde nuestros diferentes contextos, campesinos, comerciantes, empresarios. Todos podemos apoyar para cuidar nuestro medio ambiente, para conocer nuestro territorio, proteger nuestra biodiversidad, que se encuentran muchas especies tan amenazadas. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por invitarme al programa y un saludo especial para todos. Estás en Ecos del Bosque, un espacio para cuidar la vida. Con sus conocimientos empíricos, Gustavo sembró en quienes lo conocieron la esperanza de vivir en un planeta más verde para todas las especies. Esperamos que este ejemplo de disfrutar la naturaleza la adopten esta generación y las nuevas generaciones. Oyentes, y llegamos al final de Ecos del Bosque. Gracias por permanecer en sintonía con un espacio dedicado a dejar huella de conservación. Los esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Esto fue Ecos del Bosque, una producción de la Corporación Agroambiental Verde Agua para conectar a las personas con la naturaleza y su territorio. Sintoniza por los 96.5 MHz Ecos del Bosque todos los jueves a las 7:30 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche. Deberías pisar como puma. Por Ondas de Jardín, la radio de la Villa Encantada. No deberías volar como búho.